Regresé a casa un día antes. El retiro había sido tranquilo, pero extrañaba el murmullo de las olas desde mi porche y el aroma de mis sábanas de lino. El sol ya se estaba poniendo cuando el taxi me dejó en la entrada. Mi jardín delantero lucía recién podado, seguramente obra de Alejandra. Fue lo único que me sacó una sonrisa. Pero al llegar a la puerta e insertar la llave, ésta se atascó a medio camino. Lo intenté de nuevo. Nada. Me quedé allí, desconcertada, y rebusqué en mi bolso hasta encontrar la llave de repuesto que guardaba escondida. El mismo resultado. Habían cambiado la cerradura. Toqué la puerta. Se oyeron pasos, pero no eran de Alejandra ni de Esteban. Un joven en ropa deportiva abrió la puerta apenas una rendija. ¿En qué te puedo ayudar? Lo miré fijamente. Esta es mi casa. Ladeó la cabeza. Creo que estás equivocada. Estoy cuidando la casa de los Morales. Se fueron hace rato a un evento. Se me cortó el aliento. ¿Puedes decirles que Jimena pasó por aquí? Asintió despacio, aún dudoso, y cerró la puerta. Retrocedí, con el corazón latiendo fuerte. Intenté llamar a Alejandra sin respuesta. A Esteban directo al buzón de voz. Esperé en el porche casi una hora, negándome a irme. Entonces mi celular vibró. Un mensaje de Alejandra, mamá. Es complicado. Hablamos mañana, por favor, no hagas un escándalo. ¿Hacer un escándalo? Arrastré mi maleta hasta la banqueta. Me senté en el concreto frío y vi cómo las ventanas de mi propia casa se iluminaban con la luz de alguien más. A las 9:12 de la noche llegó un mensaje de Esteban, por favor. Entiende. Jimena, esto es lo mejor para todos. La casa ya no está a tu nombre. Mañana te explicamos todo. Por ahora, respeta nuestro espacio. Miré la pantalla, con el dedo suspendido sobre el botón de llamada, pero no lo presioné. No iba a suplicar, ni por respuestas, ni por refugio. Reservé una habitación en un motel a 2 pueblos de distancia. Las almohadas eran duras y las cortinas olían a tabaco viejo. No dormí mucho. Por la mañana, ya estaba manejando de regreso al pueblo, rumbo a una cafetería donde Alejandra había aceptado encontrarme. Elegí un asiento junto a la ventana, en la cafetería, y no pedí nada. La mesera seguía rondando, esperando que al menos pidiera un pan dulce o un té, pero mi boca se sentía como si estuviera llena de algodón. Alejandra llegó 5 minutos tarde, sus tacones resonando demasiado fuerte en el lugar silencioso. Esteban la seguía, sonriendo como si fuéramos a discutir planes de boda. ¿No una traición? Mamá, dijo Alejandra, sentándose frente a mí como si fuera una cliente en una consulta. Realmente desearía que no hubieras regresado antes. Cambiaron la cerradura, dije. ¿De mi casa? Esteban puso una mano en su hombro. Ya no es tu casa. Los miré fijamente. Alejandra abrió su bolsa de diseñador y sacó una escritura impresa. Firmaste la transferencia de la propiedad en febrero. ¿Recuerdas? Te dijimos que era por cuestiones de seguros, para proteger la casa si algo te pasaba. Recordé los papeles. Me los había dado mientras me recuperaba de mi cirugía de rodilla, diciendo que era solo para que ella pudiera intervenir en emergencias. No los leí, solo firmé y volví a dormir. Me engañaron, dije en voz baja. Esteban se inclinó hacia adelante. No engañamos. Simplificamos. Pero ese no es el punto ahora. La voz de Alejandra se endureció. Has estado hablando mal de Esteban frente a sus clientes. Haces demasiadas preguntas sobre nuestras decisiones. Llamas a su negocio arriesgado. No es sano. Mamá, necesitamos paz. Entonces me quitaron todo. Hicimos una elección difícil, dijo ella. Todavía tienes tus cuentas. Y nos aseguraremos de que estés bien. Pero es hora de que respetes nuestro hogar. Esteban cruzó los brazos. Solo debiste haber obedecido. Me puse de pie, firme, aunque me dolían las rodillas. Me voy. Ninguno de los dos me siguió.
El viento se había levantado, trayendo un filo que se sentía familiar, no cruel, solo honesto. No regresé al motel. Manejé directo al banco. Necesitaba confirmar algo por mí misma. Cuando la gerente revisó mi cuenta, su expresión cambió casi de inmediato. La mujer en el banco fue amable, pero demasiado rígida. Clicó a través de las pestañas en su pantalla, sus labios apretándose en una línea tensa. Me senté frente a ella con las manos cruzadas en el regazo, el corazón latiendo más fuerte con cada segundo. Veo que tu cuenta de jubilación fue consolidada en un portafolio de inversión a largo plazo conjunto, dijo finalmente, mirándome a los ojos. ¿Conjunto? Pregunté. Aunque ya lo sabía, asintió. Bajo los nombres de Alejandra Morales y Esteban Morales, la consolidación ocurrió hace 6 semanas. Eso no es posible, dije, aunque claramente lo era. Giró la pantalla ligeramente para que pudiera ver. Ahí estaba la transferencia, la nueva designación de la cuenta, una firma digital fechada a mediados de junio. Miré la pantalla por un largo rato antes de preguntar. ¿Qué les permitió hacer eso? Sacó otro archivo. Parece que había un poder notarial duradero, en vigor otorgado por ti después de tu cirugía de rodilla. Nunca fue revocado, por supuesto. Ese formulario del hospital lo había firmado para permitir que Alejandra pagara mis cuentas mientras me recuperaba. Nunca imaginé que lo usaría para vaciar cada centavo que tenía. Y ahora pregunté, ¿tomaría una acción legal para revertirlo? Si es que es posible. ¿Necesitarás un abogado? Asentí lentamente, como si mi cuerpo entendiera la gravedad antes que mi mente. Le agradecí y salí, manteniéndome erguida como si nada se hubiera roto. Esa noche dormí en mi auto, en el estacionamiento detrás de la florería de Camila. Ella no sabía que estaba ahí, no quería explicarlo. El asiento trasero era estrecho, el aire frío, pero me sentía extrañamente tranquila, tal vez entumecida o vacía en el silencio. Intenté recordar si Damián había dicho alguna vez algo sobre qué hacer si lo impensable ocurría. Y entonces me vino a la mente una frase, dicha una vez como en broma si alguna vez te traicionan. Revisa el trastero, unidad 17A. Al amanecer, ya estaba manejando. No había ido al almacén de trasteros en años. Los edificios metálicos estaban en una fila silenciosa detrás de una gasolinera cerrada, sin cambios y olvidados, justo como Damián había dicho. Todavía tenía la llave en un sobre viejo, guardada detrás de unas tarjetas de recetas en la guantera. Abrí la unidad 17A justo después del amanecer. Olía a polvo y abrillantador de madera. Solo había 3 cosas dentro: una mecedora antigua, una pila de cajas marcadas Damián y una caja fuerte negra y baja, con mis iniciales pintadas tenuemente en la tapa X, R. El código volvió a mí, sin esfuerzo, nuestra fecha de aniversario. Al revés, giré el dial y la caja se abrió con un clic. Dentro había un sobre manila, sellado con un cordón roso. Lo desaté con cuidado y vacié el contenido en mi regazo. Lo primero que vi fue una enmienda notariada al fideicomiso de Damián. Me nombraba beneficiaria única de una cláusula secundaria, una que me otorgaba el control de nuestra casa principal, incluso en caso de un cambio de título, siempre que hubiera evidencia de coerción. Había correos electrónicos impresos entre Esteban y un abogado que no reconocí, discutiendo cronogramas y firmas plausibles. Había una memoria USB con una etiqueta en la letra de Damián Parasemena, si es necesario, y finalmente, una carta dirigida no a mí, sino a alguien llamado RM. Conocía ese nombre, Rafael Mendoza, el amigo más cercano de Damián, y su antiguo socio en el bufete.
Habían perdido contacto después del derrame de Damián, pero aún tenía el número de Rafael guardado en mi celular bajo viejo amigo del golf. Me senté en el asiento del conductor por casi 10 minutos antes de marcar. Contestó al tercer timbre. Su voz aún baja y pausada como siempre. Jimena Ramírez, dijo. Me preguntaba cuándo llamarías. Le conté lo que había pasado. No pidió detalles. Supongo que encontraste la caja fuerte. Sí. Hubo una pausa. Luego, entonces, ya es hora. Sí, dije, es hora. Acordamos encontrarnos al día siguiente. Colgué y miré el sobre de nuevo. Una ráfaga de viento cerró la puerta del auto de golpe detrás de mí. El mensaje de Alejandra llegó mientras doblaba el último documento de vuelta al sobre. Hay un albergue cerca de la biblioteca. Mamá, ¿solo por unas semanas hasta que resuelvas las cosas? Por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. No respondí. En cambio, manejé al comedor que Rafael eligió medio vacío, escondido junto a una vieja oficina de correos, lo suficientemente tranquilo para abogados petroleros y fantasmas. Estaba sentado en una mesa en la esquina con 2 tazas ya en la mesa, un café negro y un té de hierbabuena. Me deslicé en el asiento frente a él y abrió la carpeta que traje como si ya supiera lo que había dentro. Damián redactó esto 2 meses antes de fallecer. Dijo, alisando los bordes. No confiaba en Esteban. No dijo por qué, pero había visto suficiente en su vida para reconocer la ambición cuando huele a podrido. Me mostró la cláusula que Damián había añadido si mi poder notarial se usaba de alguna manera que resultara en pérdida financiera o desalojo forzado de la residencia principal. La transferencia original de la escritura sería nula y la propiedad revertiría al fideicomiso bajo mi control. Y los correos. Rafael asintió. Claras señales de intención. Posiblemente fraude. Mis manos temblaron ligeramente mientras tomaba un sorbo del té. Se había enfriado. Rafael deslizó una carpeta delgada hacia mí. He redactado una declaración jurada, confirmando la legitimidad de los documentos y la secuencia de eventos. Yo mismo la notariaré. Necesitarás presentar una denuncia policial. No vayas primero a la corte civil, tomará demasiado tiempo. Esto comienza con las autoridades. Miré la carpeta, la idea de entrar a una estación de policía y decir, mi hija me robó todo. Se sentía como pararse al borde de algo alto y desmoronándose, pero asentí. Afuera. El viento se levantó de nuevo. Me envolvió mientras salía a la luz del sol con la carpeta apretada contra mi pecho. No regresé a mi auto de inmediato. Me quedé allí un largo rato, viendo las sombras moverse por el pavimento. Luego marqué al 911. La operadora de emergencias mantuvo la voz calma mientras explicaba todo despacio. Claramente, preguntó si me sentía en peligro. Le dije que no, pero que me habían sacado de mi casa. Mis cuentas habían sido vaciadas y tenía documentación para probar apropiación indebida y falsificación. Dijo que un oficial me encontraría en la propiedad en menos de 1 hora. Estacioné justo más allá de la entrada principal. Una camioneta de mudanzas estaba en la entrada. 2 jóvenes descargando sillas decorativas y mesas de acento elegantes, muebles de exhibición. Estaban preparando la venta. La voz de Esteban flotaba desde el patio trasero, suave y performativa. Claramente entreteniendo, reconocí el tono que usaba con los clientes, todo encanto y brillo. La risa de Alejandra sonó justo detrás. Caminé por el sendero lentamente, mis zapatos crujiendo contra la grava. Uno de los de la mudanza me miró, confundido, pero no dijo nada. En el porche. Me quedé quieta. Una mujer que no reconocí abrió la puerta principal y parpadeó. ¿En qué te puedo ayudar? Antes de que pudiera responder. Luces rojas y azules
destellaron en los arbustos. La oficial Celia Torres salió de la patrulla, su cinturón tintineando suavemente mientras se acercaba. Su postura era cautelosa, no hostil. Miró la carpeta en mis brazos y señaló el banco junto al jardín. Nos sentamos. Le entregué todo lo que Rafael había preparado. Junto con los documentos de la caja fuerte, leyó en silencio. Después de varios minutos, exhaló por la nariz. Necesitaré tomar declaraciones. Por separado, y verificaremos la autenticidad de todo esto. Pero, esto es sólido. Lo sé, dije. No hago promesas, añadió. Pero esto no será ignorado. Esteban apareció en el porche, flanqueado por Alejandra. Su sonrisa vaciló cuando me vio sentada junto a la oficial. La mandíbula de Alejandra se tensó como cuando la atrapaba robando monedas de mi bolso. Me gustaría hablar con el señor y la señora Morales ahora, dijo la oficial Torres. Poniéndose de pie, me quedé sentada, con la carpeta aún en mi regazo, dentro de la casa. Las puertas se abrían y cerraban. Voces elevadas se filtraban por las ventanas. No me inmuté. Esperé a que comenzara el sonido del pánico. La oficial Torres regresó al banco 30 minutos después. Con el ceño fruncido pero inescrutable, se sentó sin decir palabra y tocó la carpeta entre nosotras. No esperaban eso, dijo finalmente. No, respondí. Pensaron que desaparecería. Ladeó la cabeza. Afirmaron que transferiste la casa y los fondos voluntariamente y que has estado mentalmente inestable por un tiempo. Mi garganta se apretó, pero mantuve la cara calma. ¿Y los documentos? Tocó la última página de la enmienda que Damián había dejado. Nunca vieron esta cláusula. Supera cualquier firma posterior y el poder notarial estaba limitado a decisiones médicas. Sus palabras se asentaron en mí como un bálsamo fresco, constante, real. He solicitado una revisión de ocupación de emergencia, continuó. Habrá una audiencia en 72 horas. Mientras tanto, les hemos aconsejado suspender cualquier venta o movimiento de la propiedad hasta que esto se resuelva. Asentí lentamente. Gracias. Miró hacia el porche. Quizá quieras quedarte en otro lugar esta noche. Por si acaso. Ya lo he arreglado. Celia se puso de pie. Te contactaremos por teléfono mañana. Y Jimena, no dejes que te provoque. Ya has hecho más de lo que la mayoría habría hecho. Me dejó con una tarjeta, un número de caso y la tranquila dignidad de alguien que había visto cosas peores y reconocía la justicia cuando entraba por la puerta. Manejé a una cabaña rentada a las afueras del pueblo. Era pequeña y sencilla, pero las ventanas daban al mar y podía escuchar la marea entrando. Desempaqué solo la carpeta y la carta de Damián. Rafael llamó justo después de las 8. Intentarán negociar, dijo. Siempre lo hacen cuando saben que han perdido. No me interesan los tratos, dije. No deberían interesarte. Me senté en la mesa pequeña de la cocina. Con el viento haciendo sonar el cristal, piensan que voy a ceder, dije suavemente. Rafael rió. Entonces déjalos que lo sigan pensando, hasta que lleguen los papeles. Abrí la carta que Damián había dejado. La desdoblé con cuidado y comencé a leer. La audiencia fue breve. Ni siquiera tuve que hablar. Rafael me representó, tranquilo y deliberado, presentando los documentos del fideicomiso enmendado, las instrucciones notariadas de Damián y el rastro financiero que probaba el abuso de Esteban. Alejandra se sentó junto a su esposo en un silencio tenso, con la boca apretada en una línea delgada. Esteban intentó interrumpir 2 veces, pero le recordaron que esto no era una negociación. El juez Toland, de cabello gris y severo, hojeó el expediente con un desdén apenas disimulado. Un poder notarial no es un cheque en blanco, dijo. Especialmente no cuando se usa para desalojar a la persona
que se suponía debía proteger. Y así, se emitió la resolución Reinstalación inmediata de los derechos de propiedad a Jimena Ramírez. Orden de emergencia contra los Morales para entrar o alterar la propiedad hasta una revisión legal adicional. No sonreí. No lloré. Solo me puse de pie y asentí. Fuera de la sala, Esteban murmuró algo por lo bajo. Pero seguí caminando. Alejandra no me miró. Sus ojos se quedaron fijos en el suelo de azulejos. Para la noche. Estaba de nuevo en el pasillo de entrada de mi casa. Un oficial de policía esperaba cerca del porche mientras los de la mudanza retiraban los muebles alquilados. Sacando las sillas elegantes y las plantas artificiales que Alejandra había traído, caminé lentamente por las habitaciones, mis habitaciones. Las cortinas estaban equivocadas. Mis colchas habían desaparecido. El olor a pulidor de limón había reemplazado el canela y cedro que prefería. Nada de eso importaba. Lo que importaba era que la escritura estaba de nuevo a mi nombre. Las cuentas estaban bajo investigación y el hombre que me había llamado inestable frente a un oficial jurado ahora enfrentaba una auditoría completa. Esa noche regresé a la cabaña junto al mar. No estaba lista para quedarme en la casa todavía, no mientras sus sombras aún rondaban en las esquinas. Rafael llamó después de la cena. Presenté la siguiente moción. Dijo: restitución completa. No lo tomarán bien, respondí. No, pero eso no es nuestro problema. Me paré junto a la ventana abierta, escuchando las olas. Mañana, sabía, intentarían una última vez hacerme ceder. Alejandra me encontró la tarde siguiente. Había dejado la puerta de la cabaña sin seguro, sabiendo que vendría. Su auto se acercó despacio, con cuidado, como si aún estuviera decidiendo si dar la vuelta. Esteban no bajó. Se quedó al volante, con la mandíbula tensa, los ojos ocultos tras lentes oscuros. Ella caminó por el sendero con una carpeta en la mano, sin flores, sin disculpas, solo papeles. Pensé que preferirías resolver esto en privado, dijo. Parada rígidamente cerca de los escalones del porche. Privado no significa invisible, respondí. Exhaló por la nariz y me entregó la carpeta. Es un acuerdo. Retiras la denuncia legal, detienes la auditoría y firmas un acuerdo de confidencialidad. A cambio, te dejamos conservar 1/3 de la cuenta de inversión y la casa sin disputa. Abrí la carpeta. El lenguaje estaba disfrazado de justo. Pero cada cláusula sangraba autopreservación. No era una oferta de paz. Era un bozal. La miré. ¿Quieres evitar publicidad? Los labios de Alejandra se apretaron más. ¿Crees que esto ayudará a alguien? ¿Arrastrarnos por la corte? ¿Arruinar nuestras carreras? ¿Te preocupa tu reputación? Dije, no tus acciones. Dudó. Mamá, esto es lo mejor para todos. No. Alejandra, dije, mi voz plana. Esto es lo mejor para ti. Cerré la carpeta lentamente y la rasgué limpiamente por la mitad. Luego una vez más. Los pedazos cayeron al suelo del porche como hojas rotas. Alejandra no habló. Solo parpadeó, como si aún no aceptara que no jugaría el papel que ella había escrito para mí. Todavía no sabes quién soy, dije suavemente. Se dio la vuelta y se fue, con los tacones resonando sobre la grava. Esteban dio reversa sin decir palabra, las llantas escupiendo polvo detrás de ellos. Dejé el contrato destrozado donde estaba. Nadie se molestaría en barrerlo. Esa noche encendí un fuego en el hogar de la cabaña y puse la última página de la carta de Damián en la repisa. Al final, había escrito: si alguna vez olvidan de qué estás hecha, recuérdales. A la mañana siguiente, envié la moción final a través de Rafael. La resolución judicial llegó un jueves por la mañana, clara y definitiva. La voz de la jueza no titubeó al leer la conclusión.
Todos los fondos debían devolverse, la escritura restaurada, daños concedidos en su totalidad, fraude confirmado. Alejandra y Esteban no asistieron. Su nuevo abogado había solicitado retirarse 2 días antes. No se sintió como una victoria. Se sintió como recuperar el aliento después de mucho tiempo bajo el agua. Rafael me llevó de vuelta a la casa él mismo. No hablamos mucho, pero al llegar a la entrada, dijo: encontrarás tu propio ritmo de nuevo. Deja que sea lento. La casa estaba silenciosa, vacía, mía. Me mudé de nuevo ese mismo fin de semana, no con alboroto, sino con mis propias manos. El aceite de canela volvió al difusor. La foto de Damián y mía, de nuestro viaje a Puerto Vallarta, regresó a la pared del pasillo. Hice té en la tetera buena y dejé las ventanas abiertas para que el aire del mar encontrara su camino de vuelta. Alejandra nunca volvió a contactarme. Esteban envió un correo breve a través de su contador sobre obligaciones de separación, que reenvié a Rafael y luego borré. La auditoría descubrió más de lo que esperaba: cuentas bajo nombres falsos, activos fantasmas, dinero canalizado a través de empresas temporales. Ahora enfrentaría consecuencias más allá de mí. No me regocijé en ello, solo me volví hacia adentro. Reclamé el silencio y comencé a plantar de nuevo. Los parterres del jardín necesitaban trabajo, también mis rodillas, pero ambos resistirían. A veces, tarde en la noche, me siento junto al fuego con la carta de Damián en mi regazo. Ahora está arrugada de tantas veces que la he abierto. Sus palabras se han asentado en mí como raíces viejas. Siempre fuiste la fuerte. Todavía lo soy. Todavía vivo aquí. Como antes, solo que ahora. Nadie toca esta casa más que yo. Nadie me cierra la puerta. Nadie decide que he caducado. Nadie finge que estoy indefensa, a menos que yo lo permita. Esta casa nunca fue solo madera y piedra. Fue construida sobre elección, y yo elegí quedarme.